everyone and welcome back to my channel. This week's video is part of the series of videos that I'm doing called Empowering Creativity, Conversations with Inspiring Female Artists. I'm here today in Mexico City and I'm heading to go and have conversation with Francesca. Francesca is a sculptor originally from Italy but based here in Mexico City, and her work is amazing. Hey, I am Nochola the Drawer, an artist and adventurer from the UK. Let's get creative. I got to know about Francesca because I took one of her online courses on how to sculpt the female body as I'm starting to explore sculpture. She was an amazing online teacher and it was so great to meet her here in person at her open studios a few weeks ago. This conversation will be in Spanish, but I'll be putting the subtitles below, so I hope you follow along, enjoy and get to know Francesca and her creative practice better. Could you please introduce yourself and tell us what you do? Me llamo Francesca Della Veneta, soy italiana, soy escultora, vivo en México. Me he desarrollado como escultora en México. Cuando llegué me dedicaba a los efectos especiales de cine y llegué para la película Apocalipto. Yo trabajaba básicamente creando las transformaciones de rostros y pues no obstante esto tengo una licenciatura en artes plásticas. Yo estudié en Milán, en la Academia de Bellas Artes de Brera y pues por situaciones de la vida llegué a México. What initially inspired you to become a sculptor? Para mí ha sido un camino que se ha creado. No hubo un plan inicial. Yo cuando estudié artes plásticas, artes visuales en Italia, estudié pintura, pero por el hecho que luego egresando me dediqué a los efectos especiales, sobre este camino al llegar a México, teniendo tantas ideas de criaturas, personajes que yo quería crear en dibujo y ya conociendo las técnicas para realizar escultura, las cosas se convergieron, las cosas se dieron de una forma bastante espontánea. En algún momento, en el 2009, dos italianos que conocí en un avión, de hecho, se acercaron conmigo para saber si yo podía ayudarles en un proyecto. Ellos gestionaban algunos museos de terror, tipo museos como el Museo de las Heras o museos caracterizados, y me invitaron a crear una serie de personajes para un proyecto que se llamó Vampiros y Hombres Lobos. Entonces ahí fue como mi test para ver si yo sabía o no sabía realizar escultura. En lo que trabajé en cine anteriormente, yo me dedicaba al prostético, a la caracterización prostética, entonces sí tenía conocimiento de escultura, amplio conocimiento de materiales, pero casi no había hecho criaturas o figuras tridimensionales 100%. Pero gracias a este proyecto, que fue básicamente un proyecto comercial, vi que realmente era posible y entonces me animé a empezar a hacer mis figuras que tenía allí almacenadas en todos estos bocetos, sketches, así. Y pues poco a poco, mis primeros intentos de hecho fueron en 2009, hasta que en el 2011 realicé mi primera exposición individual y de ahí pues seguí trabajando a mis figuras. En el 2012 solté por completo el mundo del cine, el mundo comercial, para dedicarme 100% a la realización de mis proyectos personales. Are there particular styles and themes that frequently appear in your work, and what do they represent? Tengo algunos elementos en común. De hecho, son bastantes elementos que sigo utilizando y creo que esto depende más que de una elección estética, depende del concepto que yo manejo como escultora, como artista. Trabajo mucho últimamente la figura humana,
Me gusta trabajar el cuerpo completo, me gusta trabajar el busto, la cabeza, y me gusta utilizar muchos elementos que adornan estas cabezas. No las considero un adorno o una decoración simplemente, más bien son elementos metafóricos que justo me sirven para crear un discurso, para platicar de cosas con el público. Y mucho, por ejemplo, vamos a encontrar el elemento de la flor. Para mí el elemento de la flor significa resiliencia, significa renacer, significa la capacidad de recrearse y surgir, sobre todo de momentos difíciles, especialmente si consideramos que toda la vegetación nace a partir de la pudredumbre, ¿no? Los elementos que se deshacen, la vida se recicla, entonces algo muere y de esto que muere y se descompone surge más vida. Entonces es como pensar que nosotros cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida podemos regenerarnos y crear algo más fuerte, recrearnos como más fuertes a partir de esta dificultad, porque sabemos cómo reciclar o cómo explotar estas cosas nuevas que surgen a partir de las dificultades, ¿no? Es lo que se llama resiliencia. Entonces utilizo mucho el elemento de la flor, no solo porque se ve bonito, sino porque tiene este simbolismo fuerte. La figura humana para mí es muy importante porque somos nosotros y al final yo hablo de la gente a través de mis esculturas. Hablo de mí, obviamente, porque la única experiencia que yo tengo directa es mi vida, son mis vivencias, mi situación, pues mis relaciones conmigo misma, con las personas. Entonces utilizo mi vida como para poder platicar de diferentes situaciones y cada figura tiene un significado diferente y estos elementos pequeños que agrego yo creo que fortalecen el concepto. Hay texturas también, me gusta mucho la textura de puntitos como si fuera una textura de coral. Me gusta utilizar cierta paleta de colores también, o sea, uso mucho estos colores como un blanco, color piel pálido, lo podemos encontrar en varias esculturas, o lo oscuro que uso en las figuras de bronce. Entonces sí, hay muchos elementos que recurren, los elementos animales también. Does the location you live impact your creativity? And if it does, in what ways? Yo creo que el haberme desarrollado como escultora se debe a México y que si no hubiera vivido en México, si no hubiera llegado a este país, no estaría trabajando como escultora, estaría trabajando posiblemente todavía en cine o otros proyectos, por diferentes razones. En parte, creo que México tiene una especie de poder sobre los extranjeros y te cautiva. Y muchos otros artistas que han llegado a México y que han encontrado un terreno fértil para trabajar, para inspirarse. Y hay también una serie de elementos que seguramente han influenciado mi trabajo, como por ejemplo, decía hace rato, el utilizo de los elementos animales en la cultura mexicana, la cultura náhuatl. Existe esta dicotomía entre humano y animal, donde algunos humanos se pueden transformar en animales porque han trabajado su conciencia, han trabajado ciertas partes, y el náhuatl es realmente una figura que es humana, pero se puede transformar en animal. What motivates you to teach people sculpture? La primera vez que di una clase fue por petición. Hubo varias personas a través de las redes sociales
que me estuvieron pidiendo clases porque no hay mucha gente que da clases de escultura. Es muy frecuente encontrar clases de pintura, clases de dibujo, pero clases de escultura en México es un poco difícil. Y al principio fue difícil porque yo no estudié escultura. Entonces la forma como yo llevaba a cabo mis esculturas era una manera un poco espontánea. No digo que improvisada, pero no tenía un método muy claro. Y ahora llevo 14 años dando clases y lo considero parte importante de mi práctica como artista. Doy pocas clases, doy 4 clases al año, 4 cursos, 4 grupos de clases, pero me parece siempre muy interesante cómo se crea una interacción con los estudiantes, todo lo que se aprende a través de dar clases. What brings you joy in your creative practice? Yo creo que todo el proceso me hace feliz, pero creo que mayormente hay muchos sentimientos encontrados cuando uno empieza a crear. El primer momento es como muy de apertura, ¿no? Como muy feliz. Es la idea. La idea cuando te imaginas la primera vez la cosa y la ves en tu mente, en tu imaginación. Luego hay una parte difícil que es empezar. Empezar la estructura, empezar como el proyecto en concreto es algo que me asusta siempre y siempre tengo como un momento de espera o de demora. Y luego cuando ya la escultura está pensada, la escultura está entendida, entonces voy más rápido y es una parte hermosa porque pues ya se desarrolla y luego le cambias algo y le agregas. Y luego está, no sé, también la parte del molde, que es una parte más técnica, pero no sé, también me gusta mucho todo. Yo creo que todo es muy bonito. Thank you so much to Francesca for today, letting us know more about her practice. All the links to her classes, her website and everything will be in the description below, so please follow along and get to know her work more. Let me know if you like this video, give me a thumbs up and don't forget to click subscribe. Thank you so much for watching. I'll see you for the next creative adventure. While you're here, don't forget to press subscribe below so you get weekly videos of creative adventures, behind the scenes and artist resources.